Escritores y críticos, también juristas, presentan demanda de inconstitucionalidad por algunos artículos de la Ley de Comunicación. Piden como medida cautelar la suspensión de la ley. Un grupo de periodistas, exasambleístas y escritores se dieron cita en la Corte Constitucional para presentar una demanda colectiva contra la Ley Orgánica de Comunicación, promulgada el pasado 25 de junio. Se prueba que esta ley viola derechos fundamentales consagrados en la Constitución y consagrados en instrumentos internacionales que el Ecuador ha ratificado. Las impugnaciones están dirigidas a varios artículos por inconstitucionalidades de fondo como de forma. Entre ellas, el que no se haya dado cumplimiento al artículo 137 de la Constitución, el mismo que impone someter al proyecto a 2 debates. Estamos pidiendo como medida cautelar la suspensión de la ley para posteriormente resolverlo de fondo, que es la inconstitucionalidad de todos los artículos que hemos planteado. De no ser admitida la demanda por la Corte Constitucional, aseguran que llevarán el caso a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Gisela Bayona, 24 horas. El fallo con respecto a esta demanda de inconstitucionalidad deberá estar listo en máximo 50 días. Pero conozcamos quiénes son los jueces que van a analizar y resolver este tema. Hace ya casi un año, los 9 miembros de la Corte Constitucional juraron ante el Pleno del Legislativo sus nuevos cargos. 3 de ellos ya tenían experiencia: Patricio Pazmiño, Ruth Seni y Manuel Viteri, que fueron propuestos por el Ejecutivo, habían integrado la Corte Constitucional de Transición. Los nuevos rostros del organismo fueron entonces Fabián Jaramillo, doctor en jurisprudencia, catedrático y consultor. Antes de su nombramiento era coordinador jurídico de la Secretaría de Planificación y Desarrollo Semplades. Wendy Molina, abogada de profesión, trabajó en el Ministerio de Ambiente, en la Procuraduría General del Estado, fue docente universitaria y asesora de la Corte Constitucional. Alfredo Ruiz fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guayaquil y presidente de la Asociación Ecuatoriana de Facultades de Jurisprudencia. La magistrada María del Carmen Maldonado es doctora en jurisprudencia, fue asesora jurídica del Consejo de Participación Ciudadana, de la Procuraduría General del Estado y del Ministerio de Bienestar Social. Antonio Gagliardo es otro de los miembros de la Corte. Gagliardo es máster en Ciencias Penales y Criminológicas, fue fiscal distrital del Guayas y ocupó la presidencia del Consejo Nacional de Rehabilitación Social. Abogada con un doctorado en Derecho y una especialización en Derechos Humanos, Tatiana Ordeñana pasó del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a la Corte Constitucional. Su labor antes de llegar al organismo se caracterizó por la ayuda social. Ellos ahora analizan la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Comunicación presentada la semana pasada por un grupo de 60 ciudadanos entre periodistas, académicos, dirigentes sociales y políticos. Joana Ramos, 24 horas. La Corte Constitucional tiene, entre otras, la de jugar al rol de guardián de la Constitución, vigilar que toda ley, reglamento y comportamiento del poder público se ajuste a la Constitución. Sin embargo, la sociedad civil ecuatoriana está haciendo veeduría y también quiere informar a la gente y a todos y a poner en consideración de ciertas resoluciones ajenas. Y se han formado 2 organismos, uno compuesto por el doctor Enrique Herrería, que ya tenemos aquí. Gracias, Enrique, por estar aquí en los desayunos de 24 horas. Y en este caso, uno de los demandantes en esta propuesta ante la Corte Constitucional con respecto a la Ley de Comunicación. Y en Quito nos acompaña Elsie Monge, directora de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, que forma parte de un tribunal ético para defender la protesta social, porque en ambos sectores hay inquietudes. Gracias a ambos por estar aquí en los desayunos de 24 horas. Empezamos con Enrique. La Ley de Comunicación, sin duda para algunos, tiene algunos artículos inconstitucionales. ¿Cuál es el propósito en particular de esta última demanda y de este último proceso que inicia ya? Gracias, María Josefa. Un saludo a la hermana Elsie Monge. Bueno, 2 consideraciones que quiero hacer. La primera, por cuestiones de forma, es decir, por haber quebrantado el procedimiento exactamente establecido en la Constitución y en la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa para la expedición de esta norma de la Ley Orgánica de Comunicación. Ya solamente por eso debería ser expulsado del ordenamiento jurídico la Ley de Comunicación.
Eso en cuanto a lo de forma. Pero lo grave es en lo de fondo, el contenido de fondo. Los artículos que están establecidos en la Ley Orgánica de Comunicación revelan sin lugar a duda que en el país existe por parte del Poder Ejecutivo y Legislativo, estoy hablando de esa mayoría actualmente vigente, un desprecio absoluto no solamente por la norma constitucional, por los tratados internacionales, sino por los propios derechos humanos de los ecuatorianos. Esto de aquí significa que estamos nosotros derivando de un estado de corte autoritario hacia un estado totalitario en el cual los ciudadanos ya de repente vamos a perder todos los derechos de libertad que están establecidos en la Constitución y en instrumentos internacionales incluso desde hace más de 200 años. Ese monje que ha venido también acompañando el movimiento y la dinámica de la sociedad ecuatoriana en los últimos años forma parte ahora de un tribunal ético que también tiene ese rol de vigilar un poco, y su gran preocupación, si no me equivoco, es las resoluciones de sentencias poco motivadas y otros actos del poder público. Cuéntenos, Elsie. Ético, ¿no es cierto? Su objetivo es vigilar la vigencia de los derechos humanos, y vemos pues que hay muchas inconstitucionalidades en el trámite o en la sentencia que se ha dictado en contra de defensores de derechos humanos, activistas sociales. Una de esas es la falta de motivación de las sentencias, sí, pero lo principal es la preocupación por la criminalización del derecho a la resistencia que está garantizado en la Constitución. De alguna manera, siempre, si esta es una inquietud que le queda a todos, siempre hay un movimiento que protesta y hay un poder que reprime. Normalmente funciona así, independientemente de la coyuntura de la que estamos viviendo en el Ecuador, siempre la protesta va a quejarse o va a reclamar que su protesta está siendo criminalizada. Sin embargo, hay gobiernos que actúan un poco más flexibles y otros que no. ¿Cuál es el criterio para poder de manera objetiva decir, en este caso, el poder se está pasando un poco de la raya? ¿Cuál es ese criterio? Bueno, digamos que una protesta es un reclamo de derechos, ¿no es cierto? Puede ser el derecho al agua, a la tierra, a la libre expresión, en fin, y entonces eso digamos, la inculpación o la figura que se utiliza está desproporcionada al hecho inculpado. Por ejemplo, acusar de terrorismo o sabotaje a una persona o a un grupo por bloquear una carretera, eso está totalmente desproporcionado. Se usa el término terrorismo de mala forma, exagerado, ¿no es cierto? Y pues a eso conlleva a sentencias hasta de 12 años, lo cual pues es, como repito, exagerado, y la prueba no concuerda o no justifica la acusación. Entonces es la prueba, es la motivación, es la acusación desproporcionada, el uso del término terrorismo para prácticamente ahí, como es tan ambiguo, puede entrar cualquier cosa y se lo califica como terrorismo, como hemos evidenciado en varios casos que se ventilaron o se conocieron en el Tribunal Ético. Una de las cosas, aprovechando aquí a la presencia del doctor Herrería, es un juez de lo penal o cualquier juez debe de aglutinar en la etapa de prueba los elementos para que sin ninguna duda esté convencido el juez de que esta persona es autor de un delito. Y todos los delitos funcionan como la matemática, se suman los elementos. En el caso del hurto o el robo hay un ánimo de apropiarse, en el caso del peculado, el ánimo de enriquecerse a través de dineros del Estado. En este caso de terrorismo, protestar socialmente, ¿dónde está la línea para que alguien suponga que es terrorista? En la Revolución Francesa se estableció lo que se llama el derecho a la resistencia. Ese principio
de carácter jurídico de derechos humanos está establecido, está normado por la Constitución ecuatoriana. Y ese derecho a la resistencia es el resultado de la defensa que deban haber. La posibilidad de repeler por parte de la ciudadanía los actos del poder público que no se adecúen a las disposiciones constitucionales de los tratados de derechos humanos. Le pongo solamente dos ejemplos. Mire, dos ejemplos. El primer lugar, el del señor Cleber Jiménez. El asambleísta Cleber Jiménez, en ejercicio lo que a su criterio debía denunciar un acto que necesitaba investigación, como era la muerte de Bosco Bizuma, el del 30 de septiembre, tuvo como resultado que el presidente de la República le siga una acción penal que está posiblemente a punto de sentenciarse definitivamente. El caso de Bosco Bizuma, por parte de José Acacho. Ahí no se ha determinado ni siquiera quién es el autor material de la muerte de Bosco Bizuma, sin embargo, del cual se lo está condenando como cómplice de una muerte al asambleísta José Acacho. El de la profesora Mary Zamora. No se le ha permitido que ejerza todas las garantías del derecho al debido proceso y también está condenado y posiblemente en los próximos días se dicte una sanción que culmine este proceso penal. Es decir, estamos viendo que a todos los activistas políticos o en general a los ciudadanos que salgan a protestar, se los está encauzando. Se está utilizando el sistema de justicia como un ariete para arrinconar, para oprimir a los ecuatorianos que están ejerciendo únicamente su derecho a protestar, el derecho incluso a la propia organización social contemplada en la Constitución en su artículo 95 y en los tratados internacionales de derechos humanos, está siendo menoscabada por parte